Esta noche en el sur de la frontera, cientos de migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala debieron interrumpir su desplazamiento por no cumplir con los requisitos que exige el gobierno guatemalteco. ONG advierte sobre separación familiar en frontera. Retraso en trámites afectan a migrantes profesionales en Estados Unidos. Y el 16% de los indigentes en Colombia son venezolanos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Este domingo es un gusto estar con ustedes. Yo soy Roxana Webb y a continuación, en la próxima hora, vamos a conocer lo más destacado con respecto al fenómeno de la migración. Comenzamos. Cientos de migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala debieron interrumpir su desplazamiento por no cumplir con los requisitos que exige el gobierno guatemalteco. Eugenia Sagastume nos relata los momentos de tensión que se vivieron hace unos días. Una vez más, la caravana conformada por migrantes hondureños, nicaragüenses y cubanos no pudo ingresar libremente a Guatemala porque la mayoría no cumplió con los requerimientos, documentos de identificación, la prueba negativa de COVID-19 y la constancia de vacunación, y al no poder pasar, se vivieron momentos de tensión. Empezaron a lanzar piedras a los elementos de seguridad. Se reportaron 7 agentes de la Policía Nacional Civil heridos. Se reportaron 8 elementos del ejército lastimados. Sin embargo, quienes sí cumplían con los requisitos pudieron pasar la línea fronteriza. Eran más de 200 las que ingresan a territorio guatemalteco presentando requisitos migratorios. Quienes no pudieron continuar su rumbo fueron enviados de regreso a la frontera El Corinto, por donde ingresaron a territorio guatemalteco. Hondureñas tenemos 390 personas y nicaragüenses 40. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen en las fronteras ante la posibilidad de que nuevos grupos de migrantes intenten ingresar sin cumplir con lo requerido. Se mantiene presencia por parte de la policía, del ejército, también hay presencia de migración y de otras instituciones que están apoyando. En total fueron 622 migrantes que intentaron cruzar, entre ellos 146 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hablemos de otras caravanas que han intentado llegar de esta forma hacia los Estados Unidos. Históricamente, la violencia de pandillas y de género, la pobreza, la inseguridad y el cambio climático han sido la causa de que más de 712,000 personas sean desplazadas interna y externamente en Honduras, Guatemala y El Salvador cada año. La primera caravana surgió en octubre de 2018, cuando un grupo de migrantes se reunió en la terminal de autobuses de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Al día siguiente, sábado 13 de octubre, iniciaron una marcha a través de Guatemala con rumbo a Tapachula, en Chiapas, México. Algunos pedirían asilo en calidad de refugiados y otros seguirían con rumbo a los Estados Unidos. La siguiente caravana partió de San Pedro Sula, Honduras, el 15 de enero de 2019, con destino a la frontera de México y Estados Unidos. Nuevamente, centenares de personas abandonaron su país ante la situación de violencia y falta de oportunidades. Ante ello, más de 2,000 hondureños cruzaron Guatemala para avanzar hacia territorio estadounidense, pese a todas las advertencias de las autoridades migratorias de no permitirles la entrada. Sin embargo, la caravana de migrantes se enfrentó a su primer obstáculo luego que no se les permitió el ingreso en el cruce fronterizo de Agua Caliente, ya que las autoridades permitían el ingreso solamente de quienes contaran con sus papeles en orden. El 1 de octubre de 2020, cerca de 1,300 integrantes de una nueva caravana migrante ingresó a territorio guatemalteco, según el Instituto Migratorio. En esa ocasión, las autoridades dispusieron de una barrera policial que fue superada por la marcha. Las leyes para prevenir el coronavirus, obligando a presentar una prueba PCR o de antígenos que demostrara que no padecían de COVID-19. Esta caravana migrante con destino a Estados Unidos partió en la madrugada del miércoles 30 de septiembre desde la estación metropolitana de San Pedro Sula, Honduras. Un grupo de unas 900 personas se dirigieron a la frontera del Corinto, la más cercana a la costa del Caribe, que une Honduras con Guatemala,
La marcha se convocó a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. El 17 de enero de 2021, las fuerzas de seguridad guatemaltecas se enfrentaron a los aproximadamente 9.000 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos. Los migrantes chocaron con una barrera policial a 20 kilómetros del cruce fronterizo del Florido, en el departamento de Chiquimula. El 24 de octubre de 2021, miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, partieron en una nueva caravana desde el sur de México en Tapachula, frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México para solicitar asilo y estatus de refugiado. Sin éxito, las fuerzas del orden intentaron detener a la multitudinaria marcha. 400 oficiales de antidisturbios en la carretera de Tapachula intentaron contener a la multitud, pero el grupo de migrantes cargando mochilas y niños sobre sus hombros empujó a los oficiales y superó el bloqueo para dirigirse al norte. En el forcejeo, una familia, incluida una mujer y niños pequeños, cayeron al suelo entre la multitud. Inmigración de Guatemala dio a conocer los mecanismos que realizarán para tratar de evitar la migración masiva rumbo a Estados Unidos por ese país centroamericano. Debido a la cantidad de personas migrantes que ingresan al país, el director del Instituto Guatemalteco de Migración ha dado a conocer cuáles serán los protocolos para evitar el ingreso de los mismos a Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración está coordinando junto con más de 15 instituciones posible caravana de entre 14 y 15, y desde estos momentos ya se tienen doble personal, mayores cantidades en puestos de control y atención del migrante. Estamos muy preocupados ante la posible caravana, insisto, es una posible caravana que ya estamos regularizando todos nuestros puestos fronterizos ante la necesidad principal de la salud. Estamos velando por la salud de los guatemaltecos. Queremos que todo ciudadano extranjero que entre a territorio guatemalteco tiene que tener sus reglamentos como los tienen en las condiciones que entran a frontera aérea, que son los reglamentos de sus documentos en orden y por supuesto lo que está solicitando el Ministerio de Salud, que es tener una cartilla vigente de vacunación, el PCR y el antígeno negativo, las dos en este caso para poder ingresar a territorio guatemalteco. El director también brindó información respecto a los datos estadísticos de personas migrantes que han ingresado al país a partir del 2018 hasta el 2021. Tenemos diferentes condiciones de estadísticas, tenemos que se han formado caravanas de diversas fuerzas. En enero del año pasado tuvimos 4.957 ciudadanos de la mayoría nacionalidad hondureña. En octubre 3.953, esto es en el año 2021. En el 2020 hubieron 2.306 personas que ingresaron de una manera irregular por esas fronteras a territorio guatemalteco, igual que en el 2019 7.756. El mensaje es que el Instituto Guatemalteco de Migración, ante esta nueva ola del Omicron, estamos muy pendientes de la salud de todos los guatemaltecos. Estamos solicitando, a partir del 10 de enero ya se ingresaron las nuevas solicitudes de cómo se entra a territorio guatemalteco por medio del Ministerio de Salud, y eso es lo que necesitamos para los puestos fronterizos terrestres, que son 22, aparte las fronteras aéreas. Estos protocolos se están llevando a cabo para negar el ingreso de las personas migrantes al país. Sin embargo, también él ha dejado en claro que es importante que las personas migrantes que sí cumplan con los protocolos se les permitirá el ingreso sin ningún problema. Reportó para el sur de la frontera Mariana Martínez. Hombres en busca de trabajo continúan siendo la principal causa de la inmigración hacia los Estados Unidos. A pesar de la alta relevancia que públicamente se da al cruce ilegal de familias y menores no acompañados, la migración de hombres adultos sigue provocando la cifra más alta de detenciones realizadas por las autoridades migratorias en la frontera sur. De octubre del año pasado a febrero de este año, el número de aprehensiones de adultos superó las 300.000, más del 80% del total de detenciones realizadas por la patrulla fronteriza en los límites entre Estados Unidos y México en ese periodo. Indudablemente la pandemia paró los flujos de una manera más eficaz que cualquier medida que intentó Donald Trump. Sin embargo,
Es obvio de que pasada la emergencia más grave de la pandemia, la gente está absolutamente desesperada. Cerca del 60% de los adultos procesados por agentes de inmigración en la frontera sur son de México. Consultados por La Voz de América, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza no detalló las motivaciones para la migración, aunque un informe del Wall Street Journal apunta a que lo hacen en busca de trabajo. Podemos confirmar que desde abril de 2020, CBP ha visto un aumento en los encuentros fronterizos desde el hemisferio occidental debido al empeoramiento de las condiciones económicas provocadas por la pandemia de COVID-19 y los desastres naturales que impactaron el área. El número de aprehensiones de menores no acompañados desde octubre pasado casi alcanzó las 30,000. Un aumento del 90% en comparación con el mismo periodo del año pasado, reflejan cifras del gobierno. La detención de unidades familiares rondó las 40,000. Y la zona fronteriza de México y Estados Unidos experimenta un brusco incremento en casos de COVID-19, lo cual pone en riesgo aún mayor a gran parte de la población. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Reynosa, México. En condiciones críticas como las mías, mire cómo estoy. Leslie es una migrante enferma, hospedada en el campamento improvisado de migrantes en la ciudad fronteriza de Reynosa. Mire, en primer lugar, casi no puedo hablar, porque estoy mal de la garganta. Segundo lugar, tengo a mi esposo que me le dio un derrame cerebral. Está preocupada por sus 3 hijas y su esposo. Que no puedo caminar bien. Pues vivir con más de 2,000 personas en este campamento y en condiciones precarias es estar expuestos al COVID. Estamos sufriendo aquí, nos hemos sufrido frío, hambre, enfermedades. Solamente 3 ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo representan el 60% de todos los casos en el estado de Tamaulipas, donde la mayoría de las ciudades a lo largo del Río Grande tienen en rojo su semáforo epidemiológico. Pues yo creo que tendrían que evaluar el tema de los riesgos que corren para poder llegar hacia el vecino país de los Estados Unidos. México ya reporta más de 4 millones de casos de COVID. El hecho de las variantes de esta enfermedad pues exige a los gobiernos diseñar nuevas estrategias y realizar nuevas acciones. La gente siempre va a estar en ese plan de querer llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Le cueste lo que le cueste. Así arriesgan su familia, así arriesgan sus niños. Leslie nos dice que ha visto a migrantes ser llevados a emergencias en condiciones críticas como las de ella. Se los han llevado a emergencia y han muerto. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. Y senadores demócratas solicitan la renovación del TPS en los países centroamericanos. En el siguiente informe conozcamos más sobre este tema. 32 senadores demócratas de Estados Unidos firmaron una carta y la enviaron a las autoridades del Departamento de Seguridad y al secretario de Estado, en la que solicitan que el estatus de protección temporal asignado a El Salvador sea renovado debido a los problemas en las condiciones humanitarias del territorio. Y es que existe una grave preocupación por la calidad humanitaria en Centroamérica, ya que éstas han empeorado a causa de la pandemia del COVID-19 y a las catástrofes naturales que se han experimentado en los últimos meses, dejando como resultado el constante incremento de la emigración de la región. Es importante destacar que con el apoyo del TPS se impide la deportación de las personas y ayuda a obtener un permiso de trabajo para los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura. Actualmente, más de 400,000 personas provenientes de 12 naciones distintas son amparadas por algún tipo de TPS, permitiendo que los beneficiarios trabajen y vivan de forma legal, puesto que entre octubre del 2020 y septiembre del 2021, Estados Unidos registró 1.7 millones de entradas ilegales por su frontera sureste, muchas de ellas de habitantes de Centroamérica, quienes decidieron buscar nuevas oportunidades que les permitieran salir adelante con sus familias. La crisis de Centroamérica es alarmante, puesto que muchas personas deciden desplazarse a otros países por las condiciones que anteriormente se mencionan, pero también para sustentar a sus familias por medio del envío de dinero. Por otra parte, en la carta se enfatiza que es importante tomar en cuenta que más de 1 millón de centroamericanos han sido desplazados por la violencia y la inseguridad,
y que la profunda inseguridad alimentaria se vuelve un factor de intranquilidad para un gran porcentaje de personas que sufren estas condiciones. A pesar de todo lo anterior, los demócratas consideran que este beneficio migratorio debería restablecerse por la crisis que viven todos los países de América Central, a causa de la pobreza, el hambre, los estragos de las tormentas y otros factores influyentes. La iniciativa es promover un TPS a Guatemala y renovar las ya existentes a Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y el estatus de protección temporal fue extendido de forma apresurada durante 15 meses más para los hondureños, una situación que solamente prolonga la incertidumbre para los miles de beneficiarios de este programa. Un periodista de la RNA habló con expertos. Me encuentro con el doctor Nelson García Lobo, él es el director de la Comisión de Acción Social Menonita aquí en la zona norte de nuestro país. Doctor, el tema del momento en los Estados Unidos es esta ampliación al TPS que sería tan importante para nuestros compatriotas que actualmente son más de 1 millón allá en el país de la Unión Americana y que pues se puede beneficiar de esta situación ya que no tendrían que regresar lo antes posible aquí al país. Sí, sin duda que es una muy buena noticia para los migrantes, especialmente los que están acogidos ahora bajo el régimen, este régimen temporal, de permanencia temporal en Estados Unidos. Sin embargo, nuestra cantidad de personas que están bajo este régimen es alrededor de unos 66,000 personas nada más. Cada año han ido bajando. Se habla de un amparo migratorio, doctor, en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre la ampliación y el amparo migratorio y además cómo beneficiaría a los compatriotas fuera de nuestras tierras? Bueno, yo creo que el amparo migratorio más está en función de permitirles poder estar y vivir en Estados Unidos con algunos permisos de trabajo que puedan tener en este país. Sin embargo, los que están acogidos a este programa temporal, TPS, obviamente que tienen mayores posibilidades, mayores prebendas, mayores oportunidades. Estaríamos incitando a esta nueva administración, a todo este equipo de relaciones internacionales, a aprovechar toda esta apertura que puede haber del mismo Estados Unidos con este nuevo gobierno para incidir y buscar mejores condiciones para nuestra gente que vive allá, especialmente los migrantes que ya están y también, ¿por qué no?, los que están en camino hacia entrada a Estados Unidos. Muchas gracias, muy amable. El doctor Nelson García Lobo, miembro de la Comisión de Acción Social Menonita, con esta importante información que se desprende desde la zona norte. Y bueno, enhorabuena por esos tepecianos que van a tener la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos si es que el gobierno de Joe Biden acepta esta iniciativa de ley que estarán brindando, o que ya brindaron, mejor dicho, pues los senadores demócratas en el país del norte. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más en Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar?
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a nuestro colega, el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, enviado especial hacia la zona fronteriza. Adelante, Ernesto, te escuchamos. ¿Cuáles son las notas que nos has preparado para este domingo en Al Sur de la Frontera? Así es, buenas noches, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, a esta hora le tenemos información que se ha generado en cuanto a temas de migración. Y es que recientemente hicimos un recorrido por una de las zonas de asentamientos migrantes, estamos hablando de la ciudad de Tijuana, México, donde más de 500 familias todavía se encuentran a la espera por parte del gobierno de los Estados Unidos para que les pueda brindar una respuesta y así ingresar bajo los diferentes programas. Pero hasta la fecha ellos han mencionado que todavía no saben nada de sus casos, lo que los ha llevado en algunos de ellos a una desesperación y tratar nuevamente de cruzar la frontera. Conocimos la historia de una familia hondureña y se las presento a continuación. La desesperación de las familias migrantes por no tener una respuesta a su petición de asilo por parte del gobierno de los Estados Unidos ha hecho que nuevamente busquen ingresar al país norteamericano por otras zonas fronterizas. Para lograr el propósito, nos agarró migración, nos agarraron 3 carros. Hay quienes incluso se arriesgan a ser capturados por miembros de grupos criminales que operan en la zona. Pues yo había escuchado de que sale la maña y no sabía qué era, que la maña, hombres armados que levantaban gente y nos tocó. Por donde nos tiramos llegó la camioneta, pues bien recia como dicen aquí, y con hombres armados y que nos iban a levantar. Pues fue una experiencia que llena de adrenalina más que todo, pero con mucho miedo, porque llegó la camioneta y nos dijeron que nos iban a reclutar, a levantarnos y que trajeran otra camioneta para montarnos. Y ay Dios, dije yo, mis hijos pues mi hijo mayor es muy nervioso y le agarraron los nervios y me puse a orar, a pedirle a Dios, que es lo primero, pues de que... Tras lo sucedido, no se detienen. En algunos de los casos caminan día y noche en medio del desierto, pero en cuestión de horas, lo que parece un sueño se convierte nuevamente en una pesadilla, ya que son identificados por las autoridades de la patrulla fronteriza. Aseguran que el trato que reciben en algunos de los casos es inhumano. Bueno, mi esposo le dijo de que nosotros queríamos por lo del asilo y dijo que no, que íbamos para Honduras, que íbamos para nuestro país. Lo bueno es que cuando fuimos, pues nosotros tenemos papeles de aquí, tenemos la permanencia aquí en México. Y ya venimos nosotros y pues enseñamos la de Honduras, claro, porque la nacionalidad de nosotros es de Honduras. Y ya vinieron y dijeron, no, pero ahorita no hay deportaciones, los vamos a tirar aquí a San Luis Río Colorado. Ahí nos dejaron en la migración y ahí ya. Eso sí, nos botan absolutamente parte de todas las cosas que nosotros llevamos. Porque sí, ellos no andan viendo si cuánto le costó a uno, cuánto ellos, botarlo a la basura, a la basura, a la basura. Las autoridades han reiterado que aún se mantiene en vigencia el título 42, en la que se busca hacer la deportación de manera rápida para las personas que están tratando de ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Para algunos migrantes, cruzar México ha significado sin duda alguna un riesgo, y es que en algunos de los casos hasta pueden llegar a perder la vida, pero en otros lo han mencionado que en algunos estados ellos se sienten que están justamente en una cárcel porque no los dejan salir, y sumado a eso su proceso migratorio es aún más lento. Veamos la historia de este cubano. El 2021 se debe de considerar como un año de crisis y retroceso en materia migratoria, pues de acuerdo a los expertos en el tema, la falta de una estrategia para aclarar dicho fenómeno hizo que en algunos países de tránsito de estas personas se les violentaran sus derechos, incluso hasta perdieran la vida en el intento por llegar a los Estados Unidos. Se hicieron más vulnerables y más desesperados, donde dormimos, donde tuvimos que comer y vivir ahí en un lugar tétrico. Uno de estos lugares es Tapachula, México, zona fronteriza con Guatemala, pues los días para las personas migrantes que por diversos motivos se ven obligadas a permanecer en la zona se convierten en calvario, tal como le sucedió a un hombre de origen cubano.
Llegamos hace 6 meses a Tapachula, a la cárcel, como le llaman los migrantes a Tapachula. Acá nos enfrentamos a un proceso extremadamente lento, un proceso que nos llevó a la desesperación, a confiar en millones de personas, por llamarlo de alguna manera, donde fuimos estafados brutalmente con los pocos recursos que hacíamos en ese lugar, porque el salario es extremadamente bajo, no te da ni siquiera para comer, imagínense para rentar, para estabilizarse. Ahí me tuvieron 6 meses esperando por gusto, con documentación, con refugio mexicano que me aprobaron a mí y a mi hermana. No nos fue posible salir porque decían de casino que hasta que no tuviéramos una residencia permanente no podíamos salir de Tapachula, cosa que para mí lo veo más que ilógico, porque una vez que eres refugiado mexicano se supone que ya puedes transitar por todo México libre. La incertidumbre se apodera de ellos día con día, ya que aseguran que México enfrenta hoy por hoy una crisis delincuencial que cada vez los hace más vulnerables. Evidentemente salimos al DF, el DF era extremadamente grande y no pudimos hacer vida ahí porque no, era muy peligroso y un universo súper grande. A pesar de esto, la esperanza de llegar a los Estados Unidos no ha desaparecido y esperan que su situación pueda cambiar. Y sí tengo la esperanza, por supuesto, de que Estados Unidos como que vea mejor a la población migrante y se dé cuenta quiénes verdaderamente son vulnerables y quiénes necesitamos el apoyo incondicional de los Estados Unidos. De acuerdo a las estadísticas, de enero a diciembre del 2021 fueron detenidos en México más de 228,000 personas que se encontraban de manera irregular en el país azteca y más de 80,000 fueron los deportados, cifra que no se había visto en los últimos 15 años. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. La situación política que enfrentan los nicaragüenses ha llevado a que a muchos de sus ciudadanos decidan emprender el viaje de manera irregular, situación que ha generado alarma para las autoridades de la Casa Blanca. Recientemente, la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental se refirió a este tema. El gobierno norteamericano, a través de la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, mostraron su preocupación por la crisis democrática y económica que actualmente enfrentan los nicaragüenses. El gobierno de Ortega Murillo se autoproclamaron en la jefatura de un gobierno que no cuenta con un mandato democrático para gobernar. Como lo manifestó el presidente Biden, lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo montaron el 7 de noviembre fue un simulacro electoral que no resultó libre ni justo y claramente tampoco democrático. Situación que ha llevado a muchos de sus ciudadanos dejar el país centroamericano y así viajar a los Estados Unidos de manera irregular, a lo que la vocera de la Casa Blanca se refirió. Nosotros tenemos un compromiso a la migración ordenado, seguro y humana en toda la región. Trabajamos muy estrechamente con socios en la región para promover esa migración humana ordenada y segura también. Nosotros vemos que viajes irregulares a los Estados Unidos son peligrosos. Es por eso que han buscado el apoyo de algunos países y así evitar el riesgo de estas personas durante el camino. Estamos conscientes de que el pueblo costarricense ha sido muy generoso y el gobierno también con las llegadas de 500,000 nicaragüenses a Costa Rica que han tenido que huir del país. Y nosotros trabajamos con el gobierno de Costa Rica, trabajamos por medio de ACNUR y otras organizaciones internacionales para crecer la capacidad de proveer ayuda humanitaria. Reiteró que por ahora no quitarán el dedo del renglón y buscarán las herramientas diplomáticas y financieras para apoyar al pueblo nicaragüense.
informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Y con esta información finalizamos este bloque. La invitación está hecha para que usted pueda sintonizar el próximo fin de semana al sur de la frontera, donde les estaremos ampliando los casos e historias de las personas que están dejando sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Y con esto retorno la señal hasta los estudios. Muchas gracias, Ernesto, por tus reportes, por toda esta información que has recabado. Gracias, buenas noches. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por seguir con Al Sur de la Frontera. Y bueno, muchos nos preguntamos, ¿y qué ayuda reciben algunos migrantes en su camino hacia los Estados Unidos? A continuación, la nota. Ropa, comida y un lugar donde dormir ha sido parte del apoyo que brindó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia a 8.107 menores migrantes no acompañados durante el año pasado. En donde el año pasado, en el 2021, se atendieron a más de 8.100 niños, niñas y adolescentes de niñez migrante no acompañada. Es importante mencionar que de los 3 departamentos que más niñez migrante que migran de alguna manera irregular es Huehuetenango, San Marcos y Quiché. Migran por diferentes razones, entre ellas son el empleo, la reunificación familiar y también la educación, tener mejores oportunidades de educación. Es importante mencionar que la Secretaría de Bienestar Social se enfoca también en atender a estos niños, niñas y adolescentes para informarles los riesgos de una migración irregular y también les informamos las maneras legales de poder hacer emprender un viaje al extranjero, ¿verdad? Los menores son atendidos mientras se lleva el proceso de reunificación familiar, que tiene un plazo de 72 horas. Durante este tiempo también reciben atención psicológica y médica tras haberse realizado un hisopado que determine que no son positivos a COVID-19. Lo que nosotros queremos es cuidar a la niñez de una manera que no sea expuesta a diferentes estructuras criminales como lo son la trata de personas, pandillas y el crimen organizado, el cual pues puede captar a estos niños, niñas y adolescentes en el camino y poder ser utilizados de una manera totalmente inadecuada. También hago el llamado en este momento a que los padres de familia eviten que sus hijos migren de una forma irregular para poder salvaguardar la vida de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando la misma familia es quien ha promovido que los menores salgan del país a manos de redes delincuenciales dedicadas al coyotaje? Bueno, es importante mencionar que nosotros lo que queremos es cuidar a la niñez y la adolescencia. Entonces nosotros les explicamos a los niños cuál es la manera legal y si en algún proceso ellos fueron víctimas. Si en algún proceso ellos fueron víctimas, nosotros apoyamos a poner las denuncias correspondientes al ente investigador, que en este caso sería el Ministerio Público, y ya sería el Ministerio Público quien tenga que investigar cómo se dio el proceso o cómo se dio la violación de un derecho de estos niños, niñas y adolescentes. Lo que también es importante mencionar es que si el niño
es identificado que es víctima de algún tipo de abuso por parte de la familia, es importante esa relación que tenemos con la PGN de Guatemala para poder retirar a los niños de esas familias donde puedan estar siendo violentados de alguna manera, de manera que se trabaje con la familia temporalmente en reeducarlos de cómo es la manera correcta de tratar y educar a un niño, cómo se debe de dar la disciplina y guiar al niño por el camino correcto. Tan solo en lo que va del 2022, 51 menores han sido atendidos para evitar que sean víctimas de la migración irregular al sur de la frontera. Y un reporte de la organización KIND advierte que las restricciones para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, incluida la restitución del programa Permanecer en México, han provocado una nueva modalidad de separación familiar involuntaria. Familias completas en busca de protección han enviado a sus hijos solos a entregarse ante la patrulla fronteriza estadounidense, porque solamente los menores están exentos de deportación, así como del programa Permanecer en México, reinstaurado por decisión de un juez. Hemos visto a niños que quedaron solos, han estado con un padre o tutor legal y luego algo le sucedió a ese padre o tutor legal mientras se ven obligados a esperar en condiciones peligrosas en el norte de México, esperando la oportunidad de pedir protección. Los casos han sido documentados por la organización KIND, de la que Jennifer Patko es vicepresidenta. En un reciente informe, la ONG estableció que la separación familiar no deseada ha causado traumas y protecciones legales reducidas para los menores, que en muchos casos deben enfrentar solos el proceso de asilo en Estados Unidos. Todas estas políticas, incluso si hay una política que pueda eximir a los niños no acompañados, siguen teniendo un gran efecto en los niños cuando a los adultos y a las familias no se les permite pedir protección. Por lo tanto, es imperativo que todos estos cierres de fronteras finalmente terminen para que podamos volver a un sistema ordenado y legal que permita a todas las personas solicitar protección. A principios de su mandato, el presidente Joe Biden ordenó excluir a los menores de una orden, aún vigente desde la administración Trump, que invoca la pandemia para expulsar automáticamente a quienes intenten ingresar vía terrestre a Estados Unidos. En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que establecerá una serie de lineamientos que prevengan la separación de familias, citando los esfuerzos de la Casa Blanca para reunificar a más de 3,000 niños separados de sus padres durante la administración Trump. Hemos visto algunos pequeños pasos que estamos muy contentos de ver, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para garantizar que los niños estén seguros y saludables. En total, unos 146,000 menores fueron detenidos por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2021. Jorge Agobián, Voce América. Y según diferentes estudios, las detenciones de menores de edad en la ruta migratoria ha aumentado un 400% durante el último año. Las detenciones de menores migrantes aumentaron un 402,5% interanual en México en 2021, según detalló la Red por los Derechos de la Infancia en México en su balance anual. De acuerdo con datos oficiales de enero a octubre de 2021, las autoridades mexicanas detuvieron a 48,707 niños y adolescentes migrantes en el territorio mexicano. Esto representó un aumento del 402,5% con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes detenidos en el mismo periodo anterior, que en el que fueron 9,692 casos. Además, 8,181 personas en el mismo rango de edad y el mismo periodo fueron deportadas por el Estado mexicano, principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, hay varios grupos focales que se han hecho, investigaciones con los mismos jóvenes o con las juventudes de Honduras, y pasa por un tema de oportunidades y otros por temas también de seguridad, pero siempre pasa por un tema de oportunidades teniendo en cuenta que la población joven, por las edades que comprende entre 12 a 30 años según la ley de juventud, hay oportunidades tanto de educación, porque es parte de la vida del joven, educarse, formarse, pero también otros temas de inserción laboral. Entonces, esos son los motivos todavía más fuertes. Hay otros, como le repito, son temas de seguridad o por reintegrarse con sus familias en otros países, que ustedes ya saben cuáles son los de mayor demanda. Esos son los motivos. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos hacer como Estado, como instituciones gubernamentales también? Pues ampliar las oportunidades en esas líneas para que los jóvenes se encuentren, bueno, ustedes también son jóvenes, se dan cuenta,
encuentren, como dicen, su norte en Honduras. Además, un total de 19.793 menores fueron repatriados de Estados Unidos a México, lo que implica un aumento de 105,4% con respecto al 2020. Por otra parte, entre enero y noviembre de 2021 hubo 994 homicidios dolosos y 1.246 homicidios culposos cuyas víctimas, en la mayoría, fueron menores de edad. De estos, 728 fueron homicidios con arma de fuego. Estados Unidos y México han repatriado este año a más de 7,000 menores guatemaltecos no acompañados. Algunos de ellos no son reintegrados a sus familias porque antes de emigrar eran ya víctimas de abusos dentro de su propio núcleo familiar. Más de 7,400 menores no acompañados han sido retornados a Guatemala durante 2021, pero la Secretaría de Bienestar Social asegura que no todos fueron reintegrados a sus familias porque se han detectado casos de maltrato físico, abuso sexual o explotación de los menores dentro de sus hogares. Han sido víctimas de alguna vulneración de derechos previo al tránsito migratorio. Y aunque se vela por la reunificación familiar, más de 70 menores han quedado bajo una protección especial, algunos con un pariente cercano, otros con una familia temporal y otros han sido enviados a un abrigo residencial. Las niñas y los niños son presentados ante el organismo judicial con el objetivo específico que el organismo judicial pueda brindar una medida de protección. La mayoría son adolescentes que oscilan de los 14 a los 18 años. Según estudios realizados por la Universidad Rafael Andívar, estos menores migran para reunificarse con familiares que viven en Estados Unidos, pero una segunda causa tiene que ver con la economía. A pesar de que son menores de edad, ellos están anhelando y aspirando a tener un ingreso que les permita salir adelante a ellos y a sus familias. Y en la mayoría de los casos, su primer deseo al retornar es volver a migrar. Muchos de ellos van a volver en el corto plazo a intentar llegar a los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. ¿Y qué pasa cuando un menor no acompañado es detenido en la frontera? Los detalles a continuación. Los menores no acompañados son la única categoría de migrantes que actualmente pueden solicitar asilo en Estados Unidos. Miles han cruzado la frontera desde principios de año. Muchos dicen que huyen de la delincuencia y la violencia y esperan una vida más segura y próspera. Sin embargo, las cifras reflejan que están sobrecargando los centros de detención federales. Cuando los niños cruzan la frontera, a menudo se entregan a la patrulla fronteriza. Son procesados por la patrulla fronteriza y luego ellos tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad, su protección y entregarlos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las autoridades están bajo la obligación de tratar a estos menores de manera diferente que a los adultos o a las familias. La administración Biden ha tenido problemas cumpliendo con el límite de 3 días para retenerlos en los centros de detención. En la década de los 90 hubo una demanda que resultó en el Acuerdo Judicial Flores. Esta fue una demanda que se presentó en nombre de los niños, quienes se encontraban en centros de detención regulares junto a otros adultos y que estaban languideciendo por un tiempo realmente largo, incluso meses. Este caso se presentó en nombre de ellos, porque esencialmente no es apropiado tener a los niños en una cárcel. Ahora el gobierno de Biden intenta ampliar las instalaciones de acogida de menores y acondicionó bases militares, centros de convenciones y complejos hoteleros como lugares de acogida. Una vez están bajo custodia del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, los menores pasan a manos de algún familiar o son acogidos por organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen cuidados de acogida transitorios y de corto plazo. Podemos ofrecer ese servicio a los niños porque realmente creemos que todos los niños merecen un lugar seguro y amoroso al que puedan llamar hogar, al menos hasta que puedan reunirse con sus familias. Algunos estadounidenses también se ofrecen como padres sustitutos cuidando de los menores, muchos de los cuales llegan traumatizados. Ocultamos los rostros de los padres para así proteger la identidad de los niños. Me he dado cuenta que cuando llegan solo hay cierta cantidad de cosas que pueden procesar, recordar y manejar. Los llevamos a comprar ropa porque por lo general solo tienen lo que llevan en una bolsa y quizás algunas cosas más. Citando la pandemia de coronavirus, la anterior administración Trump suspendió la consideración de todas las solicitudes de asilo. El gobierno del presidente Biden mantuvo la figura del título 42, pero eximió a los menores.
Cada vez hay más niños en las instalaciones de la patrulla fronteriza y se supone que solo deban estar allí por 72 horas. Y la razón por la que son 72 horas es precisamente porque la patrulla fronteriza no está equipada para tratar con niños. A los menores que consiguen pasar por el sistema les esperan nuevas posibilidades. Migrantes profesionales en Estados Unidos están perdiendo sus trabajos. El retraso del Departamento de Seguridad Nacional para renovar permisos de trabajo podría afectar hasta 2 millones de trabajadores. Hoy, después de 11 meses de espera por mi documento de autorización de empleo, me veo obligado a salir de mi trabajo debido a las ineficiencias de USCIS. Las redes sociales hacen eco de la expulsión del mercado laboral de profesionales migrantes en Estados Unidos debido a la demora en la renovación de sus permisos de trabajo. La espera promedio pasó de 3 meses bajo la administración Trump hasta más de 1 año actualmente. Expertos aseguran que la situación afecta a la mayoría de los portadores de permisos de trabajo. La abogada Laura Lorenzo representa a 300 afectados en el estado de Virginia. Han pasado esos 6 meses, han pasado 6 meses más que son los que la ley otorga como un término de gracia para ciertas categorías, por ejemplo, aplicantes de asilo, y aún así no han recibido respuesta. Anualmente, Estados Unidos procesa 2 millones de nuevos permisos de trabajo al año, sin contar el número que necesita renovar. La Oficina de Migración y Ciudadanía recientemente, como respuesta a los retrasos, aseguró que el aumento en el volumen de casos afectó el procesamiento. Sin embargo, pese al COVID y otros factores, lograron cambios significativos para responder a órdenes ejecutivas de la administración en el 2021. Desde el Capitolio, la representante demócrata Deborah Ross envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional abogando por una solución. Las tarifas de procesamiento premium pueden ser hasta $1,400 y USCIS puede usar estos ingresos para pagar los gastos operativos. Pero la propuesta no es bien recibida por algunos expertos. Pues eso hace que sea una carga económica para mucha gente, porque de hecho tú ya estás pagando por tu permiso de trabajo y tienes que pagar más dinero para que te lo hagan rápido. Recientemente el Departamento de Seguridad Nacional garantizó solo al personal de salud conservar sus puestos pese al retraso. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. ¿Quieres ser un periodista multimedia? Un periodista multimedia es un profesional integral que produce sus reportajes, graba sus imágenes y entrevistas, redacta, locuta y edita sus contenidos. En su rol multimedia también hace enlaces en vivo, comparte fotografías y videos para redes sociales. La clave para los periodistas multimedias es la habilidad de manejar los equipos tecnológicos y producir sus reportajes para los noticieros televisivos. Soy Marcela Rivera y te espero en el curso de Periodismo Multimedia. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Cada vez son menos los países de la región que permiten a los venezolanos ingresar sin visado. Aquí te explicamos cuáles son las naciones de América que exigen visado a los venezolanos y cuáles no. ¿A qué se deben estas medidas y qué dicen los especialistas al respecto?
Y un estudio reveló que el 16% de las personas indigentes en Colombia son venezolanas, en su mayoría hombres. La ONU estima que debido a una crisis humanitaria compleja, al menos 6 millones de venezolanos han abandonado su país en años recientes. Sudando así de las 5 de la mañana hasta las 7. Él es Reuben Galindo, un joven venezolano que trabaja en un semáforo en la ciudad de Cúcuta, limpiando parabrisas de coches que vayan pasando y quien vive en indigencia. Este hombre de 19 años integra la lista de 1.211 residentes en esa ciudad fronteriza con Venezuela que viven en indigencia. La ciudad viene asumiendo el desbordado desplazamiento de la violencia de la zona del Catatumbo y ahora el desbordado crecimiento de habitantes de calle que han llegado de la nación venezolana. Estas cifras quedaron expuestas por un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, que revela que Cúcuta es la ciudad con mayor número de indigentes en el país, en su mayoría extranjeros. Encontramos que aproximadamente el 16% de las personas corresponden a haber nacido en otro país, siendo el más frecuente Venezuela. Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, pidió a las autoridades nacionales apoyo para el desarrollo de programas frente a este reto, ya que las estadísticas sugieren que aumentará la población venezolana en esta condición. Para buscar la financiación de un programa concreto para hacer reconversión social, laboral y naturalmente de salud para todas estas personas. El estudio también reveló que ciudades como Cartagena, Armenia, Pereira, Riohacha, Neiva tienen un alto número de indigentes venezolanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y la comunidad venezolana en Estados Unidos se apuntó un tanto cuando Washington puso a su disposición la protección migratoria temporal o TPS, pero el número de peticiones aún no lo llena el cupo asignado, pese a que se extendió el plazo para solicitarlo, esto para los venezolanos. El estatus de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido un beneficio otorgado por la administración del presidente Joe Biden a esta comunidad tras solicitudes de diversas organizaciones. Se calcula que 320,000 ciudadanos de esa nación sudamericana pudieran ser beneficiados. No obstante, cerca de 200,000 son los que han hecho la petición de acuerdo a cifras oficiales, por lo que activistas y académicos del sur de Florida asisten a familias de manera gratuita para acelerar estas solicitudes. Estamos tratando de ayudar a las personas que por falta de información, por información incorrecta, por miedo y por error, no están solicitando el TPS, entendiendo de que el tema del TPS entiende que no es la solución ideal, pero es un paso necesario que le da protección a las personas. La mayoría de los venezolanos en trámites de legalización en Estados Unidos apuestan por la petición de asilo, un recurso que no interfiere en la solicitud de TPS. Esta protección temporal, de hecho, podría garantizar permanencia ante una negación de asilo. Hay un gran porcentaje de casos de asilo que no han sido aprobados y han sido referidos de la oficina de asilo a la corte, y tenemos miedo que las personas, porque oyen el rumor, si me dan asilo me dan la residencia. Bueno, si no te dan el asilo, te dan deportación. Néstor Primera es un venezolano solicitante de TPS e insta a sus paisanos a no esperar a última hora para realizar la petición de este recurso migratorio. Estos gobiernos que han pasado han luchado para que nosotros como venezolanos tengamos ese TPS. Entonces sería como que una falta de respeto de nosotros de no hacer el TPS. Este alivio migratorio incluye permiso de trabajo y tiene una vigencia de 18 meses renovables. José Pernalete, Voz de América, Miami. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden nuestra cita a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12. Buenas noches.